Buenas noches. Un saludo muy grande a la audiencia de TLB1. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la situación nacional a partir de que ayer se votó en el Senado de la Nación con modificaciones la ley ómnibus o ley base, como la quieran llamar, que mandó el Poder Ejecutivo Nacional. En primer lugar, yo quiero decir de que esta ley, a lo mejor muchos no lo saben, no es una ley del gobierno de Milei. De Milei adoptó esta ley. Esta no es una ley de él. Esta ley la había hecho el doctor Stugenegger para Patricia Bullrich. ¿Por qué sucedió esto? Porque Milei llegó como paracaidista, no pensó nunca que iba a ser presidente de la nación, pensó que podía ser una buena elección, llegó con un apoyo indirecto del candidato del Frente de Todos, Massa, en un intento de quitarle votos a Juntos por el Cambio, y dada la gravedad de la situación que tenía el país, ese apoyo, que Massa pensó que iba a ser de un 10%, terminó transformándose en las PASO en un 30%, y ahí inmediatamente Milei gira, lo ve a Macri, y con el apoyo de Juntos por el Cambio, fundamentalmente de Patricia Bullrich, gana la presidencia. Esto tiene consecuencias inesperadas. Inesperadas para el pueblo argentino, que no pensaban que iba a ganar, por lo menos hasta 2 o 3 meses antes de la elección, y inesperadas para el mismo Milei, que no estaba preparado. Es decir, Milei venía diciendo una serie de medidas que iba a tomar desde su posición anarcocapitalista, que era disolver el Banco Central, bajar la inflación, fundamentalmente a partir de terminar con el déficit fiscal y eliminar el Estado. Esas eran las cosas que decía normalmente en cuanto a discurso, programa había y demás. De ningún otro tema hablaba, más que de temas económicos, fundamentalmente estos, y fijar fuertemente su histrionismo a través de una actuación que captó a una población enojada y sobre todo a una juventud desesperanzada, sin saber bien a quién estaban votando, como nos pasó a casi todos los argentinos. Nadie sabía quién era Javier Milei hasta 2 o 3 meses antes de la elección. Por lo tanto, la ley base o la ley correctivo ómnibus, no sé cómo la llaman, que han mandado y ha fracasado hasta el día de ayer en su votación, es una ley que no es de Milei. Por eso no le importaba tanto que la fueran modificando y sacando pedazos, porque realmente no estaba comprometido con esa ley. El éxito de esta ley, más importante para él, más que las medidas la ley, los artículos que se han votado y que van a salir, lo más importante desde el punto de vista político para él era que saliera la ley, porque si no iba a ser una debilidad, un signo de debilidad muy grande político, y entonces ya ni el consenso que tuvo, o que puede ser que tenga todavía, no le iba a alcanzar para la gobernabilidad. Él sabía que un nuevo fracaso en el Congreso iba a ser un desastre desde el punto de vista político, aunque al principio él, como no le interesa la política y la subestima absolutamente, él creía que iba a poder gobernar sin Congreso, sin intendentes, sin gobernadores, y ahora poco a poco, a los golpes, se fue dando cuenta de que era necesario consensuar políticas. Ahora, yendo directamente a la ley ha sufrido una serie de modificaciones positivas. Yo no sé si porque el Congreso finalmente se dio cuenta que se iba a poder producir un vacío de poder o una ingobernabilidad y decidió votarla con algunas modificaciones, pero el cesarnamiento de artículos en la Cámara de Diputados primero, la modificación de varios artículos en el Senado con posterioridad, y ahora en la Cámara de Diputados que tiene que volver, y que ahí el gobierno va a tratar de revertir algunas de las modificaciones que le hizo el Senado, bueno, le han permitido un éxito circunstancial en muchos aspectos de una ley que es profundamente mala en sí misma. Más allá de que algunos artículos puedan parecer correctos, es una ley muy grande, con muchísimos artículos. Ustedes ya habrán escuchado comentarios en algunas otras áreas.
Es una ley ómnibus, pero dirigida fundamentalmente a los aspectos de política económica y impositiva y laboral. Eso es lo que trata esta ley base. No hay ningún aspecto relacionado a la educación, a la salud, a la seguridad, a la defensa nacional, que son quizás los otros aspectos fundamentales del Estado. ¿Por qué sucede esto? Porque a Milei no le interesa el Estado. ¿Eh? Para él, lo dice públicamente, lo dice hasta con gracia, él es un Terminator que va a terminar con el Estado, lo cual es una absoluta locura, porque no existe nación sin Estado, y el Estado en todos los países del mundo existe, el anarquismo no triunfó nunca, una sola vez logró triunfar en España, en un pueblo, en una ciudad, y que esa provincia era gobernada por los comunistas, y los tuvieron que sacar los propios comunistas, porque no se puede gobernar sin leyes. El anarquismo no reconoce leyes, y es lo que piensa Milei, lo dice con las dos teorías capitalistas exacerbadas por él, que son falsas y que mucha gente las declama, pero son muy lindas desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico son un desastre, que son la teoría de la oferta y la demanda, que los mercados dejados en libertad van a regular el sistema financiero, va a bajar la inflación, va a haber competitividad, y eso no es real, lo demuestra la historia no de la Argentina, sino del mundo, que cuando se deja libre absolutamente, eh, no hay competitividad, lo que hay es cartelización, que es lo que pasa en casi todos los países, donde se ponen de acuerdo los 4 o 5 que manejan el supermercadismo, los 4 o 5 que manejan el sistema bancario, los 4 o 5 industriales que manejan fundamentalmente los insumos o los que producen los insumos, y eso provoca que sea cual sea la oferta, siempre van a estar de acuerdo en el precio y por supuesto nunca van a querer dejar de ganar. No es que quieran perder, no quieren dejar de ganar lo que ganan, que en la Argentina son porcentajes muy superiores eh, en la rentabilidad del resto del mundo, en la mayoría de las grandes industrias. Con respecto al segundo aspecto que él defiende a muerte, es el tema de que el capitalismo dice el derrame de los ricos sobre los pobres. Eso es otra cosa muy buena, sería si fuera así, pero es una cosa que es irreal. En general, la gente que tiene muchísimo dinero, las multinacionales, lo que hacen es sacar el derrame, lo sacan fuera del país, eh, o compran nuevas empresas o hacen nuevos negocios, pero no es que eso, desde el punto de vista de la justicia social y de la caridad, porque ellos rechazan absolutamente el tema de la justicia social, y ni hablemos de la caridad cristiana, eso no se derrama sobre la gente más humilde. Por eso, la política de estos 6 meses lo que ha hecho es aumentar la desocupación en más de 100.000 personas, pero han aumentado el índice de pobreza a 55% de la población de la República Argentina. Eso es una demostración. Y por más que esto avance y que privaticen y que liquiden las empresas del Estado y que pongan el RIC, que es un beneficio para las grandes empresas multinacionales que quieran venir al país y perjudica absolutamente a las empresas nacionales, sobre todo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que no van a poder competir porque no tienen esos beneficios que le van a dar a los extranjeros que vengan al país, lo que va a provocar es más desocupación y más pobreza. Y esas multinacionales lo han hecho históricamente y lo van a seguir haciendo. Los dividendos de sus ganancias van a las casas matrices fuera del país. Actualmente lo hacen generalmente los bancos, pero también los hacen las grandes multinacionales. Derrame no hay. A lo sumo lo que hay en este modelo que quieren imponer, y no es acá en Argentina, sino es un modelo que se impone en muchos lugares del mundo, es que no importa que haya muchos pobres, pero si el Estado es próspero, un mínimo de salud le va a dar, un mínimo de educación van a recibir, y comida para que no se mueran de hambre van a tener, y con eso es suficiente. Hay modelos mundiales que subsisten así, y ese es el modelo que quieren imponer. En el tema de Milei es más grave porque él no solamente es capitalista, sino que es anarcocapitalista, como le dije al principio, por lo cual él cree que sin el control del Estado se va a dar ese idealismo que él tiene, que todos vamos a ser felices y prósperos. Y imagínense, si esas dos teorías de capitalistas, la de la oferta y la demanda y del libre mercado, y la del derrame de los ricos a los pobres,
no tuvieran ningún control del Estado, si ya no, con control del Estado ya no lo hacen y no se produce ninguno de esos efectos, y no se ha producido nunca, difícilmente se produzca sin los controles del Estado. Nosotros no defendemos, yo personalmente no creo ni defiendo un Estado sobredimensionado, ni tampoco un Estado que sirva de bolsa de trabajo para cuanto militante tenga las fuerzas políticas, como promesas electorales, como clientelismo, y entonces después les tiran un cargo, un puesto, y eso hace un Estado ineficiente, sobredimensionado. Pero el Estado tiene responsabilidades concretas en las áreas de salud, educación, seguridad, defensa, trabajo, eh, y justicia también, aunque no es del Poder Ejecutivo, es una responsabilidad muy importante que toca a todas las demás. Y la inexistencia de un Estado que controle esas áreas, en realidad lo que está provocando es un Estado fallido, un Estado inexistente. Ese es desde el punto de vista de lo interno del país. Y después tiene una responsabilidad tremenda de la política exterior, que es el otro punto que más allá de la ley ómnibus o de esta ley que llaman bases, la situación internacional de Argentina es gravísima, porque aunque parecen éxitos del señor Milei cuando viaja a Israel o cuando lo recibe a Zelensky, lo único que hace es meternos dentro del conflicto mundial y la situación mundial es gravísima. Nosotros estamos ya en una tercera guerra mundial no declarada desde el momento que Europa manda armamentos de combate y autoriza a Ucrania, a Zelensky, a utilizar armamento en Rusia, donde se produzca esa utilización, indudablemente Rusia va a responder. Y lo mismo nos pasa en Israel, donde Netanyahu, aliado a lo más ortodoxo y más fanático de los que están del pueblo israelí, más allá de las recomendaciones, los pedidos, continúa con sus acciones sobre la Franja de Gaza y por lo tanto que Argentina tome una posición de aceptar el traslado de la capital, que en realidad va contra el derecho internacional, de Tel Aviv a Jerusalén, provoca un acercamiento demasiado peligroso en un momento tan difícil del mundo. Porque después vienen las consecuencias. Si no, pregúntenle a Carlos Saúl. Bueno, no le pregunten. Piensen lo que hizo Carlos Saúl Menem y que después tuvimos acá los dos atentados. Ahora es mucho más grave porque solamente 4 países del mundo con Argentina propusieron el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Estados Unidos, porque lo pudo hacer porque es la potencia número 1 mundial, y 2 pequeños estados satélites a Estados Unidos y ahora Argentina. Es decir, tomar decisiones de esas características sin estar en condiciones de ser un poder mundial o una potencia mundial, entonces realmente nos ponen en un grado de vulnerabilidad, porque la Argentina, más allá de que lo nieguen, está en estado de indefensión, porque Argentina, y este gobierno lo sigue haciendo, sigue negando la existencia de hipótesis de conflicto. Las hipótesis de conflicto no son unilaterales, es decir, no sirve que yo diga no quiero pelear con nadie, yo no tengo enemigos, soy amigo de todo el mundo, porque las hipótesis de conflicto en la Argentina existen y existen desde que las Malvinas están en manos de los ingleses, donde las Malvinas ahora reclaman parte de lo que nosotros consideramos la Antártida Argentina, donde hay un radar inglés en Tierra del Fuego, donde hay una base china en la provincia de Neuquén, donde hay una plataforma submarina invadida permanentemente por los pesqueros chinos, donde hay una entrega de la navegación de los ríos interiores a Estados Unidos, donde existen fuerzas internacionales norteamericanas en la triple frontera, es decir, donde tenemos dos vecinos, uno muy poderoso como Brasil, y al cual insultamos al presidente, y no importa quién es el presidente, es a Brasil que se insulta. Y donde tenemos del otro lado a Chile, que permanentemente vuelve a hacer reclamos sobre parte de nuestra Patagonia, lo ha hecho hace poco. Él es candidato a presidente, que perdió las elecciones. Él dice que la Patagonia es chilena, y lo dijo hace poco tiempo. Por lo tanto, este gobierno tampoco está solucionando eso. Entonces, asumir actitudes eh, tomando partido tan abiertamente, hasta mandar aviones si es necesario, ofrecer aviones o decir que fabricaciones militares va a ser munición
para la OTAN nos coloca a la República Argentina en un estado de alerta máxima ante cualquier situación internacional y en estado de indefensión que ya estamos. Así que este es el aspecto quizás más grave de lo que es la política exterior. Y de la política interior, esta ley, que la van a tratar de modificar porque hay aspectos que no los quieren, indudablemente lo que sí va a hacer es aumentar la pobreza, aumentar la desocupación, bajar el nivel educativo, porque si no hay presupuesto para la educación, indudablemente si las escuelas ya con los 20 años que tuvimos antes venían picadas, con una destrucción total de las currículas, que es lo más importante, más que el edilicio. Cuando yo era chico, yo sé que ahora se quejan que no hay calefacción y demás, no había calefacción. Y nosotros fuimos al colegio y estudiábamos y nos salían lo que llamaban sabañones, me acuerdo, por el frío y muchas cosas, pero la enseñanza era buena. Ahora, ediliciamente es una porquería y la enseñanza es una porquería. Es decir, vale ejemplo lo que hace el señor Sillone ahora en la provincia de Buenos Aires, pero fue ministro de Educación de la Nación y lo hizo cuando estaba en la Nación, que se podía pasar de año o de grado con muchas materias aplazadas. Con lo cual se van a recibir. Ahora, después va a ser el problema el día que tengan que salir a buscar trabajo. Cuando quieran salir a buscar trabajo se van a encontrar con que el empleador le va a hacer un cuestionario, como hacen en cualquier lado, ¿no? Una selección de personal. Y cuando vean que no saben ni multiplicar, ni escribir, ni leer como corresponde, pero son bachilleres, indudablemente trabajo no van a tener. Es decir, el panorama de la República Argentina es pésimo. Este gobierno se mantiene gracias al enojo del pueblo argentino. Fundamentalmente no ha logrado, porque todos dicen sí, bajó la inflación, pero acá a causa de una depreciación total de los sueldos, que han quedado más del 30% atrasados, de una falta de gasto, porque la gente no tiene plata para comprar, entonces si no compran los precios tienen que bajar, pero si salen a comprar van a volver a subir, por lo tanto bajan los sueldos, baja el consumo de la gente y bueno, indudablemente mucha mercadería se vence, hay que salir a venderla más barata y entonces aparece todo el 2x1, el segundo artículo 80% más bajo, pero eso no es real. Eso es toda una cosa ficticia. Lo real es el índice de pobreza, 55% comentado, y indigencia. Yo no quiero decir que este gobierno tiene toda la culpa. Por supuesto que esto viene de atrás, de todos unos beneficios de un Estado sobredimensionado, de corrupción, donde se mete el dedo hay un acto de corrupción. Pero tampoco este gobierno está actuando sobre la corrupción. Es decir, denuncia o dice que acá robaban, que acá había demasiados ñoquis y demás. Pero hay que verlo en los tribunales eso. El Estado tiene que transformarse en un agente de denuncia, de presentación de denuncias formales y de seguimiento de las denuncias para que no queden en la nada. Pero desde el punto de vista de la acción política del gobierno, de su responsabilidad en estos 6 meses, yo creo que no ha gobernado y por eso no puede salir adelante en muchísimas acciones, pero además porque no tiene gente para poner los cargos. Y cuando trae gente, empiezan las internas y echan a muchos empleados que a lo mejor eran buenos o leales por las internas de ellos, como hemos visto hace pocos días. Hay un mando discrecional desde el Ejecutivo en todo sentido y arbitrario, absolutamente arbitrario. Y hay áreas que ni se atienden. Recién cuando hay un problema grave, entonces, bueno, una partidita para acá para calmar o una solución. No surge de un plan, no hay un proyecto nacional, no hay un proyecto de país. Y fundamentalmente, vuelvo a repetir, porque creo que al presidente de la Nación no le importa, no le interesa. Él está más en crearse una figura internacional a través de todas las recorridas, lleva más de 6 viajes en 6 meses en la situación que está el país, que crear un consenso político que lo necesita, aunque no crea en la política, para poder sacar el país adelante. Este es un poco el panorama, pero bueno, siempre tenemos la esperanza que las cosas cambien, siempre debemos tener esperanza, y que esto no termine lamentablemente en una confrontación como la de ayer, que puede haber tenido diferentes matices, algunos con razón y muchos políticos usando
la situación, pero Dios quiera que podamos seguir luchando, seguir creyendo, toda la gente que tiene un pensamiento nacional, y a ver si algún día aparece una alternativa verdadera, no un fiasco, no un invento mediático, sino realmente una alternativa nacional que se ocupe de sacar el país adelante, de buscar la grandeza de la nación y sobre todo buscar el bien común para nuestro pueblo. Les mando un fuerte abrazo y arriba el ánimo a pesar del panorama, porque siempre se puede salir adelante. Muchas gracias. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.